Una vez, una persona que había estudiado psicología me decía que yo no podía opinar sobre esos temas porque yo no era un académico, porque yo no había estudiado esas cosas, porque yo apenas tenía un bachillerato en teología. En otras palabras, era un ignorante, un supersticioso, que no puede opinar sobre esas cosas. El punto es que se ha perdido de vista lo central en nuestra vida. Porque la psicología, antiguamente, estaba dentro de la filosofía. Y es fundamental comprender al ser humano primero desde la filosofía, para que después lo puedas comprender en su psicología. Si tú no tienes claro qué es un ser humano, de nada te sirve tener muchos estudios de psicología. El ser humano es una criatura, ante todo un ser racional, creado por Dios y creado para el cielo, para la vida eterna. Esto es fundamental porque nuestra antropología, que está dentro de la filosofía, la antropología también, y tiene una relación también con la teología, porque es una antropología revelada, ha sido revelado por Dios. ¿Qué es el ser humano? Entonces, una vez que tú entiendes qué es un ser humano, que es esta criatura llamada al cielo, entonces comprendes de qué se trata todo. Empezando por esta salud física de este hombre que está enfermo de lepra. La lepra en aquella época era distinta a la lepra de hoy, o sea, no era la misma enfermedad que hoy llamamos lepra. Lo que antiguamente se llamaba lepra era una enfermedad más bien de la piel y muy contagiosa. Entonces, para los judíos, ellos tienen una cosa clara: ellos son el pueblo de Dios llamado a cantar las alabanzas divinas. Pero para poder participar de la asamblea del pueblo de Dios, necesita estar en una pureza legal. Y cuando decimos pureza legal, no se trata de una ley humana, sino la ley divina, la ley de Moisés, que mandaba que si alguien estaba enfermo de lepra, tenía que salir. No solo salir de su casa, sino salir del campamento, en este caso del pueblo. Y eso era duro, porque tenían que vivir a la intemperie. A veces podían habitar tal vez una casa, si era una casa abandonada, donde no hubieran seres humanos, normalmente, ¿verdad? Solamente los enfermos. En ese caso ellos podían habitar en esa casa, una casa abandonada. Pero normalmente ellos vivían a la intemperie. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre leproso, ve a un hombre que está marginado literalmente, no solo de la liturgia, sino marginado incluso hasta de la convivencia con otros seres humanos. Y por eso dice, sintió compasión. Y le dice, si quiero, queda limpio.
Fíjense que a nosotros, ¿qué nos enferma? Lo que nos enferma realmente es el pecado, es la ruptura con Dios. Y al romper con Dios, en primer lugar, no solo se afecta el alma, sino también la mente, incluso el cuerpo. Hoy en día la medicina ha descubierto que la mayoría de nuestras enfermedades son psicosomáticas, que según nuestras emociones, si estamos tristes, si estamos en depresión, si estamos en una situación difícil, tendemos a enfermarnos más rápidamente. Pero si tú estás contento, si tú estás luchando, tienes un motivo para luchar en la vida, hasta eso te permite, incluso quienes tienen enfermedades gravísimas, como un cáncer, luchar por la salud, luchar incluso por ayudar a otros, aún estando enfermos. Entonces, lo que necesitamos primero, hermanos, es ser sanados del alma. Y de esto se trata este año jubilar. El año jubilar es un año en que se nos da la oportunidad en que seamos sanados profundamente. Imagínate que hay un aspecto que no siempre nos fijamos. El pecado, si tú te arrepientes de corazón y te acercas al sacramento de la penitencia, Dios te perdona. Pero si, aunque te arrepientas y seas perdonado, quedan también heridas internas, que se llama eso la pena por el pecado. Nosotros pensamos en la pena como la vergüenza, pero no, una pena es una consecuencia de un pecado, como cuando una persona comete un delito, la pena puede ser una multa, puede ser un tiempo de prisión, en algunos lugares incluso puede ser la pena de muerte. Pero el Señor nos quiere liberar de las penas del pecado, nos quiere limpiar interiormente. ¿Y cómo? Con las indulgencias. Con las indulgencias se limpian esas penas del pecado. Son penas temporales. O sea que llevan un tiempo de purificación. Por ejemplo, si una persona durante mucho tiempo vivió bebiendo licor, después, aunque deje el licor, le quedan resabios. Cuando se habla en Alcohólicos Anónimos, se dice incluso de borracheras secas, ¿no? Donde la persona reacciona como si estuviera embriagado. Reacciona con violencia o reacciona con maneras que no son propias de un ser humano. Esos son, podríamos decir, también consecuencias, ya de esta manera física, y afectan mentalmente también, porque una persona cuando toma mucho licor, no solo le afecta el hígado, sino también le daña las neuronas. Y aunque una persona deje de tomar,
el daño a las neuronas ya está hecho. Cierto, las neuronas se pueden regenerar. Pueden haber una cierta recuperación si la persona deja de tomar. Pero el hígado no. El hígado, una vez que se dañó, es muy difícil poder regenerarlo. Entonces, el Señor lo que te quiere dar la oportunidad es de regenerar el alma, de sanar tu alma, de esas consecuencias del pecado. Por eso se nos invita a acudir a los santuarios designados. Hay un santuario aquí en la zona occidental, que es el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Ahí se puede acudir y se puede ganar la indulgencia plenaria. Hay condiciones para ganar la indulgencia plenaria. Uno es, obviamente, la confesión. Confesarse, que sea una confesión válida. O sea, que realmente cortas con el pecado y empiezas a vivir una vida cristiana. Y lo segundo es que estando en la misa completa, comulgas. Significa que estás en gracia de Dios. Pero no solo eso, es necesario tener una ruptura total con todo pecado, incluso venial. O sea, estar dispuesto a vivir en la voluntad de Dios. Cierto, esto tal vez te parece demasiado, casi imposible. ¿Cuándo yo voy a romper de verdad con el pecado? ¿Cuándo será que yo de corazón quiera vivir en la voluntad de Dios? ¿Cuándo será que ya no me importe lo que empiecen los demás, sino lo que piensa Dios para mí, para mi vida? Cierto, pero aún así, aunque no pudieras ganar la indulgencia plenaria, siempre se puede ganar una indulgencia parcial. Así que no nos desesperemos, no digamos, no, pero eso para mí es imposible, ¿no? Pues siempre se puede ganar una indulgencia parcial. Si no puedes cumplir a plenitud, pero las cosas mínimas, por lo menos la confesión, la comunión, las oraciones por el Papa, entonces se puede ganar al menos una indulgencia parcial, que la puedes aplicar a ti mismo o a otra persona. A uno mismo se puede aplicar, obviamente, si estás en gracia de Dios plenamente. Hay que haberse confesado. Entonces, pero todo esto son oportunidades que nos da Dios de salvación. Son oportunidades para que vivas en el amor de Dios, que se empiecen a dar en ti los frutos del Espíritu, del amor, la alegría, la paz. Todo esto es lo que el Señor te quiere regalar. En otras palabras, el cielo en la tierra. Que puedas vivir el cielo en la tierra, pero no de una manera artificial, sino real. Unidos a Dios, unidos a su amor, unidos a su bondad, a su misericordia. Entonces, esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso se dice al final del Evangelio, ¿qué es esto? Enseñar con autoridad es nuevo. Fíjense que lo que decía un psiquiatra, si las personas salieran del consultorio de los psiquiatras o del psicólogo, como salen de un confesionario, decía el psiquiatra que había estado observando durante un día o dos a las personas que entraban y salían del confesionario. Este psiquiatra decía, si las personas salieran de nuestros consultorios como salen del confesionario, seríamos un éxito, decía el psiquiatra. Seríamos un éxito. O sea, la gracia que Dios otorga en la confesión es mucho más grande que cualquier tratamiento psicológico o psiquiátrico. Eso no quita que sea necesario en algunos casos un tratamiento
psicológico, psiquiátrico. Pero lo más grande, lo más sanador que tú puedes tener en tu vida es una buena confesión. Ojalá que podamos acudir a este sacramento y recibir esta gracia.